¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Iniciamos aquí nuestro tiempo de entrevista en un momento, como les venimos contando durante los últimos días, de especial convulsión política, momento de pactos, de conversaciones y de intentar formar un gobierno, de investir a un presidente, pero es algo que, como les decimos, se antoja bastante complicado. Hoy tenemos con nosotros a un máximo dirigente de uno de los grandes partidos emergentes de Ciudadanos. Es su secretario general, el secretario general de Ciudadanos, Matías Alonso. Matías, bienvenido, ¿qué tal? Muchas gracias, muy bien. Decía que es un momento especialmente complejo, ahora vamos a hablar de todo este tema, pero inevitablemente tenemos que hablar del atentado otra vez, el yihadismo golpeando fuerte, además en un centro turístico, en el propio corazón de una ciudad tan turística como Estambul. Bueno, está claro que todos somos objetivo ya del terrorismo, de ese terrorismo global, no solamente el yihadista, pero especialmente el terrorismo yihadista encarnado en Daesh, pues es una amenaza que ha lanzado a Occidente entero, y Turquía pues es un país que ya se ha visto en octubre pasado y lamentablemente probablemente se vea también en el futuro. Es un objetivo de primera línea porque además está implicado en el combate precisamente contra Daesh en la zona de Siria y de Irak. Por lo tanto, hay que lamentar las víctimas, hay que lamentar esta lacra que es el fanatismo terrorista, y hay que estar muy atentos porque todos podemos ser objetivo de ese terrorismo. Desde luego, toda nuestra solidaridad con las víctimas y con el pueblo turco. ¿Qué es lo que puede hacer España, Matías? Porque hubo polémica antes de las elecciones por una propuesta del líder de su partido, de Albert Rivera, en el que decía que España tendría que participar más, si hacía falta, incluso militarmente. ¿Está preparada la sociedad española para afrontar un reto de ese tipo? Yo creo que la sociedad española lamentablemente tiene mucha experiencia ya en esas cuestiones, y precisamente estamos en una ciudad como Madrid que ya sufrió esta lacra terrorista específica en una fecha pues muy determinada, el 11 de marzo pues, de 2004, ¿no? Por lo tanto, aquí estamos también en primera línea, y lo que nos toca, desde luego, como demócratas es defender nuestro modo de vida, nuestro sistema democrático, y estar vigilantes y participar, desde luego, en las alianzas y en las coaliciones internacionales de lucha contra esta lacra. Y, por lo tanto, el compromiso debe ser firme por parte de cualquier gobierno, y hay que trabajar unidos, hay que trabajar con los aliados, y hay que trabajar desde la inteligencia y pues intentar adelantarse a los propios terroristas, ¿no? Es una lucha muy difícil, será compleja, será larga y será dura, seguro. Sin llegar a ser terrorismo, ni mucho menos, no quiero que se establezca ningún tipo de paralelismo, pero sí que estamos viviendo una cierta fanatización de la política en algunos lugares de España. Yo creo que en Cataluña es uno de ellos. Ayer, sin ir más lejos, el lunes, la sede de Ciudadanos en Barcelona amanecía con los cristales rotos por un ataque de alguien que no comparte, digamos, la línea política de Ciudadanos. ¿Se sabe ya quién fue? ¿Hay alguna investigación? No, hay una denuncia presentada ante los Mossos d'Esquadra y me imagino que están las investigaciones abiertas. En todo caso, nosotros vamos a seguir defendiendo nuestras ideas, y ya lo dijimos este mismo lunes, ayer mismo, que no nos van a callar. Por lo tanto, quien piense que nos vamos a dejar coaccionar por cualquier tipo de amenaza, pues se equivoca de plano, y lo venimos demostrando desde hace ya muchos años. ¿Hay un ambiente de fanatismo político en Cataluña, en todo lo que gira en torno al independentismo? Por ejemplo, en la sesión de investidura del nuevo presidente, ¿no? Se percibía mucha fragmentación, ¿no? Por un lado, una parte de los diputados cantando muy entusiastas el himno de Cataluña, y por otra parte otros que no compartían, ¿no?, ese ambiente tan independentista, ¿no? No, el señor Mas en 5 años ha conseguido pues, lo que decía que nunca iba a intentar, que es dividir y fragmentar a la sociedad catalana prácticamente en dos mitades equivalentes, ¿no?, más o menos en porcentajes. En el hemiciclo, desde luego, hay declaraciones muy solemnes, hay pues, quién es más radical y quién es menos, pero a mí no me preocupa nunca el hemiciclo. A mí lo que me preocupa es la calle, es el conjunto de los ciudadanos, y es ahí donde hay que estar atentos a que no haya pues, ningún desvío respecto a lo que deben ser conductas no solamente acordes a la ley, sino también acordes a la democracia. ¿Le sorprendió, Matías, usted, como además de ser secretario general de Ciudadanos, es diputado por Tarragona en el Parlament, en Cataluña? ¿Le sorprendió esa investidura de última hora? ¿O pensaba que iba a haber convocatoria de elecciones? Yo era de los que pensaba que en esta situación, y utilizando un dicho muy habitual,
hasta el rabo todo es toro, ¿no? Yo estaba convencido de que Convergencia Democrática estaba muy tocada desde el plano electoral y que arriesgarse a plantear unas elecciones en marzo iba a ser ya la derrota final para ese partido, ¿no? Han buscado una solución, han buscado el mover al señor Mas aparentemente a la primera línea. Yo creo que no, que va a estar atento, va a ser un poco el vigía de todo este proceso en el ámbito del partido, y desde luego lo que nos espera es probablemente una legislatura movida desde el punto de vista de que ya lo han anunciado, vamos, van a intentar subvertir el orden democrático y vamos a tener pues más de un episodio, yo creo que lamentable. Lo veremos en los próximos días. Pero repito, me preocupa poco lo que pueda pasar en el hemiciclo, me preocupa poco el hecho de que algún miembro de la mesa en un momento determinado pueda ser imputado por desacato al Tribunal Constitucional. Lo que me preocupa siempre es lo que pueda pasar en la calle, y me preocupan mucho las soflamas que desde los políticos se lanzan al conjunto de la sociedad. Eso es lo preocupante, y por lo tanto hay que estar, repito, muy atentos, y hay que trabajar por evitar que pueda haber confrontación social. Esta idea de la confrontación social, de la fragmentación de la sociedad catalana, es algo que Ciudadanos siempre hace mucho hincapié en ello. La portavoz o la líder del partido en Cataluña, Inés Arrimadas, porque a nivel de calle hay un peligro cierto de un enfrentamiento serio dentro de la propia sociedad catalana, porque hay gente que piensa que la política en Cataluña va por un lado y la sociedad realmente va por otro. Y es así, la verdad es que la gente está por lo general tranquila, pero sí que hay partidos que ya están anunciando que lo que viene a continuación va a pasar en la calle. Y este es el riesgo, ¿no? A ver, ayer mismo, el domingo en la sesión de investidura, pues había algunos simpatizantes de nuestro partido que fueron increpados y fueron insultados y les escupieron. A mí mismo, cuando entré y salí, pues lógicamente los separatistas que estaban delante de la puerta del Parlamento pues me increparon. Pero eso, a mí, repito, me preocupa poco, me preocupa mucho lo que pueda pasar entre ciudadanos en un momento determinado. ¿Y cómo es el trato cotidiano, lo que no se ve en las cámaras entre diputados de Ciudadanos o diputados del Partido Popular o diputados del PSOE? Digamos, el bloque constitucionalista, ¿cómo es el trato cotidiano con los otros, con la parte independentista? Es de trabajo, es institucional, y el debate político lo aguanta todo. Repito, entrar en un hemiciclo, en una cámara y hablar siguiendo tu ideario y siguiendo tu programa, pues prácticamente lo aguanta todo. Es un trato generalmente cordial, no hay enfrentamientos ni mucho menos. Es decir, otra cosa es que tampoco tienes por qué crear lazos de amistad ni mucho menos, ¿no? Es un trato normal de personas civilizadas, de demócratas, que estamos en un parlamento, y es de la vida parlamentaria. Sí que hay momentos de tensión cuando se utilizan fórmulas que están fuera del ordenamiento democrático, y ahí lógicamente el debate siempre sube de tono. ¿Qué puede pasar en Cataluña en los próximos meses? Porque parece que los independentistas van muy en serio, ¿no?, con su desafío, con lo que usted ha llamado la subversión del orden democrático. Ya han puesto plazo para proclamar una independencia. Por otra parte, el Gobierno de España, digamos que no varía su discurso de cumplimiento de la ley, pero tiene que haber un punto de inflexión en toda esta dinámica, ¿no? En esta legislatura yo desde luego el punto de inflexión no lo veo, porque es un órdago a la grande. Por lo tanto, a partir de ahí lo único que cabe es ser firmes en la defensa de los derechos de todos. Al final es eso. Otra cosa es que pueda haber fórmulas para salir de ese atolladero, pero hoy por hoy no se dan las condiciones, y en esa legislatura probablemente tampoco se den. En esto quiero decir que hay un radicalismo, están con una hoja de ruta que absolutamente está fuera de la realidad democrática. Ellos están pretendiendo, pues, con una minoría social y desde luego sin legitimidad democrática, pues cambiarlo todo, y eso es un imposible en un Estado social y democrático de derecho como es el español, y dentro de una gran coalición de Estados libres como es la Unión Europea. Por lo tanto, no tiene recorrido, pero lo plantean, repito, sobre máximos. A partir de ahí, pues lo que tiene que hacer el Gobierno de España, lo que tienen que hacer las instituciones que velan por los derechos de todos, las instituciones democráticas, es obrar en consecuencia. El
planteamiento que tenía el señor Puigdemont, el nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña, era ni más ni menos que seguir la hoja de ruta que marcaba también la declaración del 9 de noviembre, que es una declaración que ya ha sido anulada por el Tribunal Constitucional, es una declaración que está al margen absolutamente del ordenamiento democrático. Por lo tanto, si cualquier medida que esté en consonancia con esa declaración estará fuera también de la democracia, y lo que tienen que hacer los garantes de la democracia en España pues es actuar en consecuencia. Pero Matías, como parece que la dinámica de los independentistas no varía y sigue adelante, durante todo el tiempo que llevamos así planea la sombra del famoso artículo 155, que no es eliminar la autonomía catalana, sino intervenirla por parte del Estado para que se garantice el cumplimiento de las funciones constitucionales que tiene. ¿Esa sería una medida aceptada por la sociedad catalana? Yo creo que eso es un horizonte que está ahí desde el punto de vista legal, eso está ahí. Puede haber muchos pasos intermedios. Yo creo que es una mala solución el tener que suspender, tener que intervenir una autonomía, pero también es una mala solución pensar, como piensa el Gobierno de la Generalitat, que cuando habla con el Gobierno de España está hablando interpares. El Gobierno de la Generalitat es el gobierno de una autonomía y por lo tanto está en un nivel institucional justo por debajo de la Administración General del Estado, la Administración Central, y por lo tanto del Gobierno de España. Y lo que tiene que hacer es obrar en consecuencia a las leyes y obrar en consecuencia al Estatut. Nosotros, desde luego, ciudadanos, lo tengo que decir y lo digo con toda claridad, somos plenamente partidarios de nuestro sistema autonómico y defendemos el Estado de las autonomías. Por lo tanto, la peor solución es intervenir una autonomía, pero hay muchos pasos intermedios. Se pueden dar casos, por ejemplo, de que se pueda pues, suspender de sus funciones pues, a un miembro de la mesa o al propio presidente del Parlamento o a sabe Dios quién. Veremos o al propio presidente de la Generalitat también. En su caso, podría darse el caso, pero en todo caso no hay que ponerse la venda antes de la herida. Yo creo que lo que hay que ser conscientes es de que debe primar la sensatez, y es lo que le hemos pedido desde el primer momento también al Gobierno de la Generalitat en todas sus fases, en las fases del señor Mas y desde luego en esta nueva fase que se abre, en esta nueva etapa que se abre. Otra cosa es que tengan esa sensatez y que sean capaces de ser conscientes de que hay cosas que simplemente no se pueden hacer si queremos considerarnos demócratas, ¿no? Está siendo muy criticada, por ejemplo, en el ámbito independentista, la actitud del rey Felipe VI, que ha pedido, como hace con cualquier otro presidente de una comunidad autónoma, que se le envíe por escrito la petición de recepción al nuevo presidente de la Generalitat. El independentismo ha puesto el grito en el cielo diciendo que es un desprecio de la corona hacia España, ¿no? Parece que hay que medir mucho, ¿no?, lo que se hace para que ellos no entren en ese victimismo. Bueno, un desprecio a la corona también fue el Viva la República Catalana de la señora Forcadell, pues cuando se constituyó el Parlamento. Es decir, aquí estamos hablando también de desplantes continuos, ¿no? Yo creo que el ámbito institucional tiene que respetarse, y lo que no se puede pretender es, haciendo determinados gestos, que te tengan después en mejor consideración. Yo creo que todo lo contrario. Vamos a hablar, Matías, un poco de lo que la gente de todo el resto de España le interesa demasiado, que es qué va a pasar a partir de ahora en la política española y cuál puede ser el papel que puede jugar Ciudadanos en esta formación o no de un nuevo gobierno. Se dice que, precisamente por eso quería empezar hablando del tema catalán, que la situación en Cataluña puede favorecer ese gran pacto de Estado, esa gran coalición en la que de alguna manera también participaría Ciudadanos, una coalición en la que estarían los máximos partidos, el PP, el PSOE y Ciudadanos. ¿Esto puede ser así? Es probable, pero en todo caso es quizás prematuro también, porque ahora mismo las legislaturas empiezan por la constitución de las cámaras, mañana se constituyen las Cortes Generales, y primero hay que ver ya qué voluntad hay de pacto entre las fuerzas políticas en la constitución de las mesas. Ahí veremos la primera voluntad de pacto, y ahora mismo me consta de que están avanzadas las negociaciones y veremos qué composición final tienen esas mesas. A partir de ahí, ¿qué es lo que toca? Y dejaría totalmente al margen la situación en Cataluña. Yo creo que esta situación en España, y es también el dictamen de las propias urnas, lo que han dicho los ciudadanos al expresarse con sus votos. Son momentos de una nueva etapa, son momentos de cambio, son momentos de regeneración, son momentos de reforma, y hacen falta acuerdos, hacen falta pactos para empezar esas reformas, esa regeneración necesaria. Y nosotros, desde luego, vamos con ese planteamiento y esperamos que pueda haber una mayoría parlamentaria que dé la posibilidad de que esta legislatura se ponga en marcha, de que haya un gobierno
pues que pueda desarrollar un programa que no sea estrictamente el programa electoral de un partido, sino que sea el programa que se necesita, pues un proyecto común como tiene que ser España para el conjunto de los españoles. Nosotros estaremos trabajando en esa línea. Desde luego somos los principales impulsores, yo creo, de reformas y de regeneración en este próximo hemiciclo en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados, que es donde estamos con 40 diputados, y espero que tengamos mucho que decir también en esta legislatura. ¿Y qué pondría Ciudadanos encima de la mesa como puntos, como se dice ahora, como líneas rojas, como puntos innegociables a la hora de apoyar una investidura? Nosotros hemos dicho muy claro, desde luego, nosotros propugnamos la defensa de la Unión y la defensa de la igualdad entre españoles. Digamos que esa sería la verdadera línea roja. A partir de ahí, pues hay muchas cuestiones que tienen que ver con derechos sociales, hay muchas cuestiones que tienen que ver con regeneración democrática, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lucha contra la corrupción, hay muchas cosas a poner encima de la mesa. Desde luego nosotros también tenemos una cuestión primordial, que pensamos que es primordial y es para el conjunto de los ciudadanos y para el futuro de España, que es un pacto nacional por la educación, pero esas son cosas que no están solo en la mano de Ciudadanos, sino que tienen que estar en la mano del consenso parlamentario, y desde luego nosotros las plantearemos para conseguir que ese consenso se lleve a cabo. O dentro de todas las cábalas que se están haciendo en los últimos días, Matías, hay de todo tipo, ¿no? Incluso Ciudadanos apoyaría una investidura, un gobierno del PP, pero si no es Mariano Rajoy el candidato o no es Mariano Rajoy el presidente. Yo creo que no se nos habrá oído decir nada de eso en ningún momento. Incluso se utilizó esta fórmula en campaña electoral, pero la campaña se ha acabado. Ahora de lo que se trata es de hablar en el ámbito parlamentario, y nosotros lo que sí hemos defendido es que haya pues un acuerdo de gobierno, repito, en que se puedan cerrar en firme también acuerdos de legislatura para que esa regeneración y esas reformas que necesita España se pongan en marcha lo antes posible. Que sea el señor Mariano Rajoy, que sea el señor Pedro Sánchez, que sea un gobierno del Partido Popular, un gobierno del Partido Socialista, que sea un gobierno de coalición, son fórmulas que están sobre la mesa en el Parlamento, hay que trabajarlas y hay que buscar los acuerdos que den solidez a esa legislatura, y que esta legislatura pues sea efectivamente la legislatura que han pedido buena parte de los electores, la legislatura de un cambio de etapa en la política española. Hay que ser muy conscientes de que está cambiando el paradigma de una forma clara, de que ahora mismo no es la política que estábamos acostumbrados de dos grandes partidos que tenían muletas fáciles en el nacionalismo ha pasado a mejor vida, y lo que hay ahora encima de la mesa es la necesidad de cerrar acuerdos, como está pasando en muchísimos países de nuestro entorno en Europa desde hace muchísimos años. Es un cambio de modelo, y ese cambio de modelo, los primeros que tienen que entenderlo son los dos grandes partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, y ser conscientes de que tienen que entrar en esa nueva dinámica, en esa nueva etapa, e impulsar la regeneración y los cambios que la ciudadanía en buena medida ha pedido en estas elecciones. Cabe también la posibilidad, Matías, de que Ciudadanos apoye un gobierno del Partido Socialista, que también incluso se dice con el apoyo de Podemos también, ¿o no? No, nosotros hemos dicho muy claro varias cosas. El problema con Podemos es que Podemos ha pactado con nacionalistas, y Podemos está ahora mismo, pues en cierta forma es rehén de esos partidos nacionalistas, y ya lo estamos viendo. Hoy mismo había una noticia de que la alcaldesa de Barcelona pues ya le está exigiendo cosas concretas, no solamente a Podemos, sino también al PSOE. Hay muchas distorsiones en la situación de Podemos, y desde luego mientras mantenga esa idea feliz de que los referéndums lo curan todo y de que España es una nación de naciones, algo que nosotros desde luego no compartimos, pues va a ser un poco complicado cerrar algún acuerdo donde esté Podemos implicado. A partir de ahí, nosotros tampoco vamos a entrar, lo hemos dicho, en un gobierno que no es el nuestro, no vamos a estar formando parte en gobiernos que no presidamos, eso lo hemos dicho en todo momento, pero si estamos hablando en este momento de algo es de la posibilidad de que se ponga en marcha la legislatura, de la posibilidad de que haya un gobierno para España, y de la posibilidad de que ese gobierno necesite siempre de unas mayorías parlamentarias, por lo tanto necesite el pacto, necesite el acuerdo, necesite llegar al consenso para poder tirar adelante la legislatura. Es totalmente descartable la participación de Ciudadanos en un gobierno de coalición. Me refiero a la participación de personas de Ciudadanos en el gobierno como ministros. Hoy por hoy, desde luego, está descartado. No hay nada encima de la mesa que haga prever esa situación, pero desde luego en la voluntad de Ciudadanos no está entrar en un gobierno que no es el nuestro. Y otra cuestión es que en un momento determinado fuera una necesidad de Estado, que nosotros no la vemos, desde luego. ¿Le perjudicaría a Ciudadanos porque la posibilidad de que haya que repetir elecciones en primavera es una posibilidad realmente cierta? Y
algunos analistas consideran que sería precisamente Ciudadanos el partido más perjudicado si se produjera esta posibilidad. La verdad que si perjudicaría a alguien sería al conjunto de los ciudadanos españoles. Volver a unas elecciones, repetir unas elecciones que ya se han producido, pues no muestran más que un fracaso de los que han sido llamados a representar al pueblo en las instituciones democráticas, en las Cortes Generales. Yo no estoy tan seguro de que sea el escenario claro, ni mucho menos, y tampoco estoy tan seguro de que nos pueda perjudicar o no. Pero desde luego, en todo caso, lo que menos me preocupa es si nos perjudica o no nos perjudica. Lo que más me preocupa es el coste que tendría para las arcas públicas, para el conjunto de los ciudadanos, pero desde luego también la muestra que sería de fracaso de la política en una nueva etapa que seguramente quedaría muy parecida, porque con un baile de escaños arriba o abajo no sería probablemente sustancial como para que cambiara el panorama de una forma también determinante. Por lo tanto, yo creo que lo que dicen las urnas, lo que han dictaminado es que toca sentarse a la mesa, toca llegar a acuerdos, toca consensuar posiciones y espero que todos los partidos sean capaces de hacerlo. Y de cara a mañana mismo, que es la Constitución del Congreso de los Diputados, que pide Ciudadanos para estar a gusto en esa mesa del Congreso que se tiene que formar. 2 puestos, se dice. Bueno, hay muchas cosas que están ahora mismo en el mentidero, ¿no? Pero yo creo que Ciudadanos lo que pide es que haya pues una pluralidad en la mesa y que también que haya un equilibrio político en lo que sería el funcionamiento de la mesa respecto al gobierno que surja Pero con 2 puestos en la mesa estaría conforme Ciudadanos, en la mesa del Congreso. Es que, yo ahora mismo no sé la aritmética de los 350 diputados. Nosotros tenemos solo 40. Nosotros tenemos solo 40. No veo fácil que tengamos 2 miembros, pero en todo caso se están llevando las negociaciones por parte de un equipo. Están abiertas y probablemente hasta el último minuto no se sepa. Pero repito, lo que nos preocupa es que la mesa sea representativa también del hemiciclo, pero sobre todo que vele por ordenar adecuadamente los debates parlamentarios y que vele también por una independencia cierta del Ejecutivo, del Legislativo respecto al Ejecutivo. Es decir, que le dé pues, mayor peso al poder legislativo respecto al Ejecutivo, que es como debe ser. ¿Y la presidencia del Congreso para el Partido Socialista, para Patxi López, como se está barajando, ¿lo apoya Ciudadanos? No, nosotros no lo vemos descartable, no vemos que sea una persona que se pueda vetar. Patxi López pues ha sido presidente de una comunidad autónoma como el País Vasco, es una persona que tiene cierto prestigio en el ámbito político español y no se le conoce ninguna tacha, al menos que se le pueda echar en cara. A partir de ahí, pues es la propuesta que tiene el Partido Socialista. El Partido Popular, tengo entendido que esta misma tarde podrá decidir quién será su posible candidato. Se barajan también algunos nombres que quizás no tengan la solera que tiene el señor López, pero habría que ver en un momento determinado. Pero repito, lo que salga finalmente tiene que ser fruto del consenso y se está con negociaciones abiertas. Nosotros, desde luego, de las personas que están saliendo, no estamos en condiciones de vetar a ninguna tampoco. Mirando, ha pasado todavía muy poco tiempo, pero bueno, hay una cierta distancia ya con la campaña electoral para las elecciones del 20 de diciembre. Voy a pedir un esfuerzo de sinceridad. ¿Qué hizo mal Ciudadanos? ¿Qué se podía haber mejorado o qué se podría mejorar si hubiera que afrontar otra campaña ahora? Bueno, nosotros anticipamos mucho el programa electoral, lo planteamos durante todo un año y llegamos prácticamente a los debates electorales con todo encima de la mesa, no hubo ninguna sorpresa, ningún añadido. Y también es cierto que algunas de las propuestas que tenemos en nuestro programa y que creo que son de plena vigencia y que deberían aplicarse, ha costado mucho explicarlas con claridad, sobre todo en los debates, porque siempre nos hemos encontrado con la demagogia del contrario, que es muy fácil colocar una etiqueta a una propuesta y desacreditarla, ¿no? Pues en esa línea tenemos que mejorar en el aspecto comunicativo, tenemos que mejorar también en el desgranar algunas propuestas también estrella durante la propia campaña y también quizás en algún momento determinado pues hemos hecho una campaña demasiado institucional o demasiado de guante blanco para lo que al final ha sido la propia campaña, donde en algunos momentos... Tienen que haber sido más duros, más agresivos. Sí, yo creo, nosotros desde luego no nos gusta entrar en el barro, no nos gusta desacreditar al rival, pero en la defensa de nuestros posicionamientos, en algún momento quizás teníamos que haber sido
pues un poco más duros, sí, más contundentes. Una de las principales críticas que se hace a Ciudadanos, Matías, es el de una cierta indefinición ideológica, ¿no? ¿Eso es realmente así? ¿O es que es real, la posición del partido es esa realmente, ¿no? Yo creo que nosotros, lo hemos dicho siempre, bebemos de dos fuentes, que además son las dos fuentes fundamentales que han creado las actuales democracias en Europa, que es por una parte la socialdemocracia y por otra parte el liberalismo social, el liberalismo con compromiso social, el liberalismo democrático, y hemos bebido siempre esas dos fuentes, y nosotros somos, pues en cierta forma, muy comprometidos, desde luego, con los aspectos sociales, con las políticas sociales, pero también muy conscientes de que la riqueza la generan las empresas y que, por lo tanto, necesitamos una economía de mercado que sea fuerte, que sea potente y que nuestras empresas vayan creciendo, porque es la mejor vía para conseguir no solamente crear empleo, sino que ese empleo sea de calidad, sea digno y tenga unas retribuciones justas. Vamos a seguir en esta línea. Nuestros programas están planteados, están abiertos. El programa electoral de Ciudadanos, hay que decirlo, en esta fase electoral la han bajado casi 6 millones de personas en nuestra web, es decir, que nuestro programa ha generado mucho interés, lo ha leído, es un programa muy amplio, muy desarrollado, muchos documentos y con mucha claridad argumental, y desde luego nosotros estamos donde estamos con plena conciencia de que estamos en el centro político. Es complicado estar en el centro político porque tienes rivales por los dos lados y recibes por la derecha y recibes por la izquierda, pero nosotros desde luego no nos vamos a mover ni un ápice porque creemos que es la mejor vía para conseguir las reformas que España necesita. Una última pregunta, Matías, dado el sitio donde estamos haciendo la entrevista sobre Venezuela. Es un país que, como nosotros, también está en una encrucijada importante política. Han ganado los partidos que favorecen la democracia las elecciones a la Asamblea Nacional, pero es una situación complicada. A veces echa en falta un poco más de apoyo internacional, ¿no?, a lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué tiene que decir Ciudadanos sobre este asunto? La sensación es que Venezuela queda lejos, y la verdad es que estamos hablando de un pueblo hermano, y es un pueblo que no tiene paz desde hace tiempo, que no tiene tranquilidad desde hace tiempo, que no disfruta de una democracia plena. Es una democracia que está bastante prostituida, lamentablemente, y lo que está pasando, el episodio, por ejemplo, de primero el cambio que se hizo en el Tribunal Supremo venezolano al dictado del Ejecutivo, al dictado del señor Maduro, y después lo que está pasando ahora mismo de la impugnación de la propia Asamblea Nacional, pues es muy preocupante. Y no solamente eso, también la situación de violencia que se vive en las calles. Hay muchos problemas en Venezuela. Es un país hermano, es un país que tiene mucha riqueza natural, pero que tiene lamentablemente muchas carencias democráticas, y hay que seguirlo con atención, y desde luego toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano, porque al final es el que está pagando los platos rotos. Pues Matías Alonso, secretario general de Ciudadanos, muchas gracias por haber estado con nosotros este rato en nuestro tiempo de entrevista. Gracias y hasta otra. Gracias, un placer. Bueno, pues esto ha sido la interesante entrevista de hoy con una máximo dirigente, como decía al principio, de Ciudadanos, uno de los grandes partidos emergentes en este momento en España. Es lo que nos ha contado hoy Matías Alonso en nuestro tiempo de entrevista, que ya saben que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan, porque ahora llegan las noticias. Hasta ahora.